¿Qué tal? Bienvenidos a Los 7 Pecados, el tour. Gracias por estar con nosotros. Soy Joely Ramírez y como siempre vamos a tener a un invitado de primerísimo nivel. Gerardo Esquivel fue subgobernador del Banco de México, articulista, profesor, pensador, diría yo, crítico, de razonamiento crítico, de hacer cuestionamientos duros, pero también de charlas muy amenas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Joely, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Estás en el ajo de la noticia con algunos planteamientos interesantes después de formar parte del Banco de México, después de también tener las aristas desde la academia, pero sobre todo cuestionando la situación actual. Escribías Trump del dicho al hecho. Hoy aranceles a acero y aluminio. Algunos dicen que de nada sirvieron los esfuerzos del gobierno de México, pero yo te lo pregunto de otra manera. ¿Es una batalla perdida para tratar de ganar la guerra o cómo la ves tú? No, bueno, a ver, yo creo que se ganó mucho, se ganó que no hubiera aranceles generalizados, lo cual implica pues una reducción, una concesión, digamos, una negociación importante, porque eso hubiera sido realmente catastrófico para las economías de Norteamérica. Para México en particular, obviamente, pero para toda la región en su conjunto. El hecho de que hoy en día hayan entrado en vigor los aranceles al acero y al aluminio, pues es algo que también tendrá que discutirse. Es claro, afecta mucho a la industria, específicamente, obviamente, a esa industria, pero a muchas otras, porque acero y aluminio son insumos de muchos otros productos. Entonces es algo que también tendremos que confrontar. Me parece que estamos a la espera de cuál va a ser la respuesta ante eso. Ayer vimos, por ejemplo, lo que hizo Canadá, lo que intentó hacer Canadá y que se le fue revertido, tuvo que terminar echándose para atrás también. Entonces, estamos en una etapa muy complicada de decir cosas Trump un día, de cambiarlas al día siguiente, de modificarlas. Es muy impredecible, muy caótico, yo diría. Y estamos a la espera de ver cuál va a ser la respuesta del gobierno mexicano frente a eso, que yo creo que debería tener una respuesta. En el pasado, que nos pusieron ya aranceles a este tipo de productos en México, tuvo una respuesta en 2018, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque eso va a continuar. Al final de cuentas, lo que Trump posiblemente busca es una negociación entre los tres países para lidiar con el tema del acero, particularmente el que proviene de China. Y ahí los tres países creo que nos interesa en particular tener una postura conjunta para evitar la competencia que mucha gente sabe es desleal de parte de China, porque en China hay una gran producción de acero y todo el exceso de producción de acero que tienen en China, que no pueden canalizar a su propio país, pues lo están circulando alrededor del mundo y eso abarata los precios y eso impacta en las industrias acereras de todo el mundo. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo, no un conflicto entre los tres países de Norteamérica, pero bueno, ese es un poco el estilo Trump, ya sabemos de gobernar. Ahora, yo te lo planteo desde este punto de vista. Muchos esperaban una respuesta inmediata cuando el presidente Trump hablaba de la imposición de aranceles. La presidenta dijo cabeza fría, negoció en lo privado, no le dio la zarandeada como se vio con Canadá y al final logró este oxígeno hasta el 2 de abril. Como bien mencionas, vamos ahí avanzando. Pero en todo caso, ¿qué tendríamos que estar esperando hoy? ¿Cuál es el rango de respuesta que se puede poner sobre la mesa para también que México tenga una respuesta puntual en lo público o en lo privado? Sí, no, yo creo que la respuesta de la presidenta en general ha estado bien, ¿no? De no responder inmediatamente a las amenazas, porque el primer ministro Trudeau, por ejemplo, vimos lo que hizo y cómo le fue. Fue fatal, ¿no? Le sigue yendo al punto que pues ya está por irse. Entonces la presidenta Sheinbaum actuó serenamente, ¿no? Esperó un poco, dijo voy a anunciar las medidas de represalia, y en ese ínter dio espacio a la negociación, aunque en ese caso era un poco distinto porque ahí la verdad es que las probabilidades de que se aplicaran eran, creo yo, mucho menores por el costo que iba a infligir al propio Estados Unidos. Ahora ya entraron en vigor estos aranceles. Creo que de nuevo habría que hacer un anuncio parecido y habría que establecer los contactos para poder anunciar y dar espacio un poco a esa negociación que tendría que ocurrir. Claro que la envergadura, y eso es importante entenderlo, es muy distinta, ¿no? El acero y aluminio son 2-3% de nuestras exportaciones. No tiene pues nada que ver con la otra idea de clavar todas nuestras exportaciones. Entonces, es importante mantener la cabeza fría, estar espacios a la negociación, que es lo que busca siempre Trump, y no acelerarse, porque en este caso, insisto, siempre hay, es una relación asimétrica de poder.
digamos, y eso hay que entenderlo también. Entonces, tenemos poco que ganar en un intento de confrontación inmediata, directa, uno a uno. Buscar aranceles espejo, eso pienso que no nos ayuda a nosotros, no le ayudó a Canadá. Pienso que ahí lo mejor es ir buscando espacios para la negociación, saber qué es lo que quiere Trump y un poco actuar en esa dirección, en cosas que no nos subordinen, pero que al mismo tiempo podrían incluso beneficiarnos. Como decía antes, buscar una cosa conjunta entre los 3 países de la región puede ser algo interesante y que pueda convenirle a los 3 países simultáneamente. Algunos dicen, una escuela por lo menos, que la imposición de aranceles sería el fin del tratado comercial. Y otros dicen que puede haber un rango del 10%, del 0 al 10%, y que todavía puede ser aceptable, que no sería violatorio del acuerdo y que en todo caso es un paso hacia la revisión y la renegociación. Desde tu punto de vista, ¿está muerto o está a punto de pasar esa transición? No, yo no creo que esté muerto el TEMEC por una razón muy simple. Las fuerzas económicas de integración son demasiado poderosas, demasiado ya establecidas, digamos, a lo largo de más de 30 años de integración. Eso de alguna manera es muy difícil ya de pensar en que se puede revertir. Entonces, la integración comercial de Norteamérica no es algo que creo que se pueda echar atrás de la noche a la mañana. Esto que está pasando es violatorio del TEMEC, eso sí, es violatorio, y cuando se viola un acuerdo hay mecanismos para poder responder a ellos. Hay respuestas, como decía, las represalias con aranceles específicos es algo perfectamente válido, ya ha ocurrido en el pasado y no se acabó el TEMEC. Entonces yo creo que estamos en ese proceso de búsqueda de cómo encontrar una salida, abriendo posiblemente el espacio para la renegociación completa del TEMEC, que se tendría que dar este año. Recordemos nada más una cosa, el TEMEC cuando se firmó llamaba a esta revisión a unos cuantos años después de su entrada en vigor, pero aún si se decidiera suspender el TEMEC, no se suspende inmediatamente, tendría una duración posterior, digamos, de salida de alrededor de 10 años. Ese es como está establecido en la ley. Entonces, ahora nadie creo que está hablando, ni siquiera Trump, de salirse del TEMEC, curiosamente, porque como te decía antes, las fuerzas de integración en la industria son tan poderosas que no creo que alguien realmente pueda echar atrás algo como eso tan fácilmente. Oye, también escribía sobre el Plan Nacional de Desarrollo y muchos se cuestionan, más allá de la reacción del gobierno de México al presidente Donald Trump, ¿dónde estarían las expectativas de crecimiento? Y pues aprovecho para preguntártelo. Este plan, tú dices, tiene indicadores, tiene números, es medible, no es ideológico como el del expresidente López Obrador, pero ¿es alcanzable? Es cierto que este plan es mejor en ese sentido, más técnico que el que tenía el presidente López Obrador. Tiene indicadores de seguimiento en algunas dimensiones, pero curiosamente no tiene propuestas o objetivos claros de crecimiento económico, por ejemplo. Lo único que sabemos de los pronósticos de crecimiento no es algo que esté en el Plan Nacional de Desarrollo, sino es algo que está en los criterios generales de política económica. Ahí se hacen escenarios de crecimiento, pero son escenarios, no son, digamos, metas u objetivos como tal. Y lo que tenemos hacia adelante en ese documento es un crecimiento pues bajo, mediocre, seguir un poco en la ruta del 2%, pero aún eso parecería bueno comparado con lo que tuvimos la administración pasada. Recordemos que la administración pasada, de principio a fin, crecimos 5% en 6 años, es decir, un crecimiento de menos de 1% por año, y que cuando le agregamos el crecimiento de la población, pues es nulo el crecimiento del ingreso per cápita. Entonces, este plan no tiene esas métricas, desafortunadamente sí carece de esa parte, digamos, de establecimiento de objetivos de crecimiento, pero bueno, pues es al menos un avance comparado con lo que tuvimos con el presidente López Obrador, que como sabemos fue un documento más bien de un manifiesto político, sin indicadores y con objetivos, pues como dije en mi artículo, inalcanzables e inmensurables, o sea, no había forma de valorar si se estaban o no cumpliendo. En este caso hay indicadores puntuales, no están necesariamente los más importantes. No está, por ejemplo, un objetivo de reducción de la pobreza tampoco. Hay otras cosas que pues, son interesantes de crecimiento pues, en ciertos sectores de educación, de energía,
de reducción de brechas de género. Todo eso es interesante, pero no cubre esta otra dimensión más macro, digamos, de crecimiento de la economía o de reducción de la pobreza, por ejemplo. Conociendo tu trayectoria, tu conocimiento, tu entorno, hay personas que tienen la trayectoria, el conocimiento, la experiencia, pero ¿qué falta a la hora de estructurar los gabinetes, tanto del expresidente como de la presidenta, para no poner, por ejemplo, esos indicadores puntuales? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Es porque no logran alcanzarlos? ¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema de opacidad? ¿Qué es? Mira, yo creo que es una combinación de factores. Muchas veces es el intento por querer tener demasiados objetivos positivos y hasta llevar a cabo políticas que se contraponen en una u otra dirección. Digamos, no se puede lograr todo simultáneamente. Creo que es un poco a veces la incomprensión que rodea a muchos políticos, me parece, de no entender que cómo funcionan algunas dimensiones de la economía y que si tú avanzas en una dirección, en un objetivo, pues puedes terminar afectando otro objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, había un objetivo político, como se sabe, que tenía que ver con el llamado Plan C, que pues, en particular, bueno, ese Plan C tiene efectos económicos porque tuvo un impacto inmediato en la incertidumbre económica. Uno puede ver cómo cambió justamente en cuanto se eligió el Congreso en forma mayoritaria a favor del partido en el poder, cómo cambió el escenario político y las perspectivas de los analistas a la baja. Y entonces, si tú tienes un objetivo en una dirección, pues puedes terminar afectando el otro, como ocurre en este caso en la dirección del crecimiento económico. Y entonces, pues, a veces no se tiene esa cabal comprensión, se piensa que se puede avanzar en todas las direcciones simultáneamente, y pues eso no siempre es posible. ¿Cómo va a pasar a la historia, tanto Ramírez de la O como Edgar Amador? Edgar Amador está apenas asumiendo la Secretaría de Hacienda. Creo que tendrá hacia adelante un reto pues bastante complejo. ¿Cuál es? Porque tiene el reto, primero, de tratar de evitar la recesión económica. Ese es que estamos prácticamente en ruta hacia ella, que es una situación que viene desde el año pasado y que creo que es prácticamente inevitable ya a estas alturas, sobre todo con el tema de Trump, pero que no se motiva por el tema de Trump. Es muy importante decirlo, viene estructuralmente interno del país. Pues tiene ese reto, tiene el reto de lidiar un poco con esta incertidumbre que le agregó el efecto Trump, y luego, muy importante, el reto fiscal que deja Rogelio Ramírez de la O, porque dejó, como se sabe, un déficit fiscal enorme en 2024, de casi 6% del PIB. Y eso implica que hacia adelante, si el país quiere mantener el grado de inversión, tendrá que hacer algún ajuste fiscal importante, ya sea en reducir sus gastos o aumentar sus ingresos. Y ese es el reto que tiene el nuevo secretario y que pues veremos un poco cómo lo confronta. El secretario Ramírez de la O, por otro lado, pues creo que pasará a la historia como el secretario que se le fue de las manos el déficit público, tristemente, después de que el presidente López Obrador tuvo una gestión fiscal, yo diría bastante responsable en los primeros 5 años de su administración. El último año, pues el déficit creció de manera muy importante, en parte porque no supo, como un secretario de Hacienda, tiene que garantizar la estabilidad financiera del país. Creo que no pudo manejar esa situación y deja esta situación difícil, insisto, que le tocará administrar al próximo secretario. Entonces, pasará, creo, a la historia como un secretario que pudo haber garantizado una transición muy suave y que no necesariamente está ocurriendo de esa manera. Con esos indicadores en materia económica, con la violencia como estamos en este momento, con Trump en el escenario, ¿se puede hablar de estabilidad económica, crecimiento y desarrollo en positivo? Bueno, todavía afortunadamente tenemos eso, digamos, a pesar de todo, y a pesar de que muy posiblemente este va a ser un mal año. Creo que en general, digamos, este año podríamos incluso decrecer, digamos, eso es cierto, pues una recesión que nos lleve. Yo todavía tenía la esperanza que fue una recesión bastante ligera y que pudiéramos terminar creciendo un poco. Ahora creo que estamos en un cierto umbral de posibilidades incluso de que crezcamos este año. Pero hacia adelante creo que lo que va a ocurrir es una recuperación. Es decir, una vez que salgamos de este tránsito que es una cosa... Hay que entender una cosa importante, que es que no estamos en una trayectoria tampoco de crisis como las que tuvimos en el pasado. Es decir, no estamos en una situación tampoco tan compleja como si tuvimos en el pasado con inflación, desempleo, devaluación, etcétera. No, es una situación, digamos, moderadamente crítica, digámoslo así. Entonces,
El crecimiento seguirá, el desarrollo seguirá hacia adelante, afortunadamente. Creo que pero puede seguir en esta ruta que te planteaba antes de un crecimiento más bien de naturaleza mediocre. O sea, un crecimiento de 1,5%, 2%, pues eso en realidad no resuelve los grandes problemas del país, ¿no? Necesitamos crecer pues un poco más, por lo menos al 3%, quizá. Para eso se requiere pues, un cambio en muchas condiciones, incluyendo condiciones de certidumbre para la inversión, un mejor entorno regulatorio de muchos temas que hoy en día no están claros, están ambiguos. En fin, una serie de decisiones que creo que hay que tomar hacia adelante que nos podrían ayudar a crecer un poco más. Creo que casi todos coincidimos en que la oposición en México está desdibujada, está desarticulada, pero al final sigue siendo crítica y pone algunos temas que me parece interesante pasarlo bajo tu criterio, ¿no? Hablan de los programas sociales, que es cierto, es una ayuda innegable para los sectores más desprotegidos de la población, pero también del boquete económico que representa. Se aborda también el tema de la desaceleración económica. ¿Cómo permitir y cómo fomentar una democracia en México con esos indicadores, con esa entrega de recursos económicos, sin que desmantelemos las instituciones, sin que nos quedemos con ese boquete económico que se haga más profundo y hacer un México diferente a otras economías de América Latina, porque tienden a compararlo como Venezuela? Yo no me quiero ir ni siquiera en el escenario hasta allá, porque me parece que les falta un poquito más de criterio y no quiero ir a esos términos como de alertar a la gente sin sentido. Pero en realidad, ¿cómo estamos? ¿Cómo transitar en ayudar a la gente sin hacer más profundo ese boquete? A ver, yo creo que la oposición tiene el problema de que no logra identificar como un área en la cual tratar de incidir, y muchas de las críticas que plantea pues simplemente se les voltean o muerden la cola, digamos. El tema de los programas sociales es un ejemplo de eso, ¿no? No saben bien qué hacer con ellos. Y vimos que en la campaña los apoyaban, en cuanto terminó la campaña empezaron a criticarlos. Sí. Están en una confusión incluso ideológica muy importante, donde no han definido qué es lo que quieren hacer. Y lo que hacen es una caricatura, ¿no?, del gobierno y de las críticas que pueden plantearle seriamente al gobierno. Y entonces hablan de Venezuela, del socialismo, del comunismo, cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el país, ¿no? Ahora hablan del autoritarismo y tal. Bueno, pues, en fin, hay cosas que son criticables, creo yo, pero me parece que la oposición no está entendiendo el rol que puede desempeñar, pero eso pues, se lo dejo a ellos, que son los claro. Para eso. Pero sí creo que, digamos, hay un espacio para la discusión crítica, para señalar los avances y los retrocesos, para identificar las áreas de oportunidad, y yo creo que es un poco lo que yo estoy tratando de aprovechar un poco en mis espacios, es decir, a ver, sí, reconozcamos en lo que sí se ha avanzado, ¿no? Pero también identifiquemos lo que no está funcionando, ¿no? El tema fiscal, por ejemplo, pues da espacio a una discusión de qué queremos hacia adelante. Yo copresido, por ejemplo, una comisión con la doctora Nora Lustig, una profesora muy destacada de México, Argentina, que está en Estados Unidos, en la Universidad de Tulane, que dirigimos esta comisión por la justicia fiscal y la igualdad, ¿no? Que lo que busca es impulsar una reforma fiscal que, para evitar dejar ese boquete que tú mencionas, pues en lugar de pensar en eliminar los programas sociales, pensar en cómo financiarlos de manera sostenible. En fin, pero eso es... ¿Y ya tiene la respuesta? Bueno, nosotros tenemos una serie de propuestas que implican una reforma fiscal que pues ahí también implica la voluntad política tanto del partido en el poder como de la oposición de avanzar en una discusión. Entonces, ¿pero crees que se la avienten? Porque también políticamente, híjole, de repente no falta el que le da la vuelta, ¿no? Bueno, a eso me refería yo con que te decía que luego no se entiende que hay cosas que son incompatibles. No puedes querer necesariamente seguir gastando en programas sociales y hacer compromisos de esa naturaleza con una demografía como la que tenemos, que te puede implicar un costo muy importante hacia adelante, y al mismo tiempo no tratar de financiarlas satisfactoriamente y al mismo tiempo tratar de mantener las finanzas públicas en orden. Todos esos, cuando los pones juntos, son objetivos que es difícil de alcanzar simultáneamente, claro, y nos llevan a situaciones como las que estamos ahorita con un déficit importante. Es súper interesante platicar con Gerardo Esquivel porque efectivamente, y coincido contigo las veces que hemos podido platicar, das chance al razonamiento, al cuestionamiento, a escucharte, pero no todos los exfuncionarios o funcionarios dan la oportunidad de preguntarle o por lo menos de responder y tratarnos de explicar cómo están viendo las cosas.
Ya en el punto donde estás con estas relaciones hacia América Latina, con la formación, evidentemente en Estados Unidos, escribiendo en la academia, con contactos que van desde estudiantes hasta funcionarios de alto nivel, ¿qué sigue en tu carrera? Yo estoy muy contento haciendo lo que hago, que es, sigo impartiendo clases, que es lo que he hecho toda mi vida, que es para lo que yo me quería dedicar. Eso sigo haciendo en la Facultad de Economía de la UNAM y en el Colegio de México. Sigo participando en el debate público, que es algo que también me gusta mucho, que es algo que empecé a hacer tarde en mi carrera, pero que desde que lo empecé a hacer me gusta mucho y estoy ahí tratando de contribuir al debate público. Y lo otro que hago es mucho trabajo con el sector privado. Ahora también hago muchos consultoría, en fin, y nacional e internacionalmente, así es que es una gama amplia de actividades. Me mantengo muy ocupado y feliz porque me consta. Tengo mucha libertad de estar, de decir lo que quiero y de decir lo que pienso, y tratar de contribuir hacia un mejor país, hacia una mejor economía en general. Entonces, yo estoy muy contento. No estoy teniendo un plan particular hacia adelante, pero estoy muy a gusto, me siento muy pleno con esta libertad, insisto, que tengo ahora, y también con los espacios que ahora se me han abierto, como el tuyo, por ejemplo, y otros que ahora afortunadamente tengo capacidad de que mi voz se escuche un poco más que antes, y eso me da mucho gusto, y invitaciones como esta siempre las aprecio enormemente por eso. Oye, pero si te dijeran incorpórate al gabinete de la doctora Sheinbaum, ¿hay chance? Pues no sé si de su lado, pero yo de mi lado tendría algunas condiciones que no sé si sean fáciles de cumplir, en el sentido de que, como dije antes, a mí me gusta tener, pienso que asumir la responsabilidad plenamente de tu trabajo es muy importante, y eso creo yo que te implica libertad para formar un equipo de trabajo, libertad para poder también plantear lo que tú crees que es relevante, y eso yo sé, pues porque lo he vivido, no siempre es tan fácil de lograr dentro de los equipos de trabajo que tienen a veces visiones de otra naturaleza. Oye, para los que no sepan, evidentemente tienes una trayectoria muy destacada, pero leí por ahí que pues querías ser periodista y pues que no se pudo, no sé si por esas malas calificaciones. Total que te ganaste el Premio Nacional de Periodismo 2011, pero ¿por qué no fuiste de los de esta fila, pues? Efectivamente, alguna vez conté eso, que yo, una de mis primeras, cuando terminé la preparatoria, mis objetivos eran otros, no quería ser economista necesariamente, y tenía otras inquietudes. Una de ellas era entrar a periodismo, y no pude porque no tenía el promedio para entrar, porque mucha gente no lo sabe, pero en la UNAM, los que estudiamos en las prepas, o en mi caso el CCH, existe un pase reglamentado que implica que tienes un espacio garantizado en la universidad, pero no donde tú quieres. Entonces yo no lo tuve donde lo quería porque había mucha demanda, había muchos estudiantes mejor preparados que yo para ese puesto. Y entonces terminé yéndome a una carrera que no era mi primera opción, ¿no? Que es la economía, pero que en la cual ahora me siento muy a gusto. Pero cierto es que me hubiera gustado mucho ser periodista, siempre es una carrera que me interesó, y un trabajo del cual ahora, digamos, escribo en el periódico. No soy periodista, pero escribo en el periódico, y en efecto gané el Premio Nacional de Periodismo, lo cual fue uno de mis logros que me tiene más satisfecho, yo diría, en mi carrera profesional, que es haber conseguido ese premio. Porque sí hubiera querido ser periodista, sin duda también. Oye, pero terminaste en el Banco de México, ¿no? Sí, no me he ido mal, no me puedo quejar. ¿Qué escribirías? Y realmente, ¿cómo sientes el tema de la libertad de expresión, el acceso a la información en los gobiernos, tanto de antes del PRI y del PAN, como ahora los de Morena, ¿no? ¿Y qué te gustaría escribir? Yo creo que el tema del acceso a la información es un tema muy importante, que se avanzó mucho, por cierto, en efecto, en los últimos años, yo diría. Siento que la desaparición del INAI pone un poco en duda qué va a pasar con esa dimensión. El INAI y antes el IFAI fueron cruciales, me parece, en haber ayudado a los periodistas a hacer investigaciones y reportajes muy interesantes, y que ayudaron a entender muchas de las cosas de cómo que no funcionaban bien en el país, ¿no? Incluyendo la corrupción, por supuesto, la estafa maestra, en fin, una serie de fenómenos que sabemos gracias a esa información que se hizo pública. Entonces, a mí me hubiera gustado justamente dentro del periodismo, el periodismo de investigación, reportajes, y eso hubiera sido algo quizá que a mí siempre me ha gustado, siempre he tenido un poco esa vena, me gusta adentrarme en los temas, y eso me hubiera gustado. Claro que hacerlo con el INAI era más fácil, en el sentido de que tenía la obligación las autoridades de proporcionarte la información.
Antes de eso era difícil, ahora con la desaparición posiblemente volverá a ser un poco difícil, pero siempre habrá espacio para que los buenos periodistas pues sigan haciendo ese tipo de investigaciones y reportajes que nos ayuden a la sociedad a descubrir cosas que no funcionan bien y a tratar de sancionar también a quienes incurren en actos indebidos en el ejercicio del poder público, que desafortunadamente pues siguen existiendo. Qué gusto sigues compartiendo con Graciela Márquez después de todos estos años de haber estudiado juntos, de ejercer públicamente en cargos que están tan expuestos. ¿Quién le copiaba a quién? ¿Hay chance de decirle, Graciela, no manches, por aquí no eras? O que él te diga, hey, mujer, pues por aquí tampoco. Sí, no, tenemos una gran comunicación, pues después de tantos años de amistad primero y luego de noviazgo y luego de pareja. Compartimos muchas cosas, evidentemente seguimos lo que más disfrutamos siempre es la convivencia familiar y de pareja, digamos. Hablamos mucho, siempre eso, comentamos muchas cosas de la vida cotidiana, de la realidad política, por supuesto, también, y eso seguimos manteniendo en conjunto, y creo que eso pues, es algo que se ha ido consolidando a lo largo pues ya de un buen número de años, casi 40 años, es que imagínense. ¿Qué escuchan? ¿Qué música escuchan? ¿Qué plataformas? ¿Qué serie les gusta? Escuchamos cosas, yo diría ahora distintas, porque a Graciela les gusta mucho la música clásica escuchar, y yo escucho más bien, yo sigo escuchando más bien música pues muy de chavorruco de los 80s y 90s. ¿Cómo qué? Hoy tampoco. Pues, en español y en inglés, me encanta el rock en español, así es que eso escucho mucho. Pero también disfrutamos mucho juntos cosas, ¿no? Pero ¿cuál está en tu playlist? Así que tú abras tu teléfono en Spotify y digas, ¿cuál está? Música de los 80s y 90s, todo lo que te puedas imaginar de eso es mi música favorita, en español, de todo. Juntos disfrutamos, por cierto, mucho cosas como Sabina, por ejemplo, es una cosa que somos fans de Sabina desde hace muchos años, y otras cosas. Y también disfrutamos de la música clásica. La otra actividad, por cierto, que hago es que periódicamente, con regularidad, asisto a los conciertos de FUNAM. Aunque esto es una cosa que hago más con mi hijo que con mi esposa, porque los tres disfrutamos mucho de la música clásica. Pero eso es la otra cosa que hacemos, por cierto, es otra de las cosas rutinarias, donde también me pueden encontrar con cierta regularidad. Ya que estás en contacto con tanta chaviza, ¿hay espacio en tu Spotify para música urbana, reggaetón, algo más tropical? La verdad es que no está en mis listas de lo que escucho, pero y la verdad es que no me gusta el reggaetón. Entiendo el respeto a cada quien sus gustos, pero no están en mis listas, ni mucho menos. ¿Bailador? Poco sí, pero sí, a veces. ¿Pero más como de salsa cumbia o como de un vals, por ejemplo? Pues depende del ambiente, ¿no? ¿Qué esperas de los amigos? Y no sé, ¿en la política se puede tener amigos? Pues no sé, alguien dice que en la política los amigos son falsos y los enemigos son verdaderos, ¿no? Entonces, ese es un dicho. Pero no, yo en la política también he encontrado a gente con la que comparto ideales y comparto objetivos y comparto aficiones y comparto visión del mundo y yo creo que se puede tener amigos también en la política. Yo tengo muchos amigos de muy distinta naturaleza y algunos de ellos están en la vida pública y en la política y hemos coincidido y hemos sostenido la amistad, así es que sí, yo trato siempre de mantener buenas relaciones con todas. Por cierto, tengo amigos de muy distintas visiones políticas y sí. Eso me parece muy positivo también tener una amplitud de criterio y escuchar, porque como decías, no siempre todos tenemos la razón, así es que escuchar a otros también es bien. ¿Qué nos recomiendas leer o qué te gusta leer? ¿Eres más del libro que de algún dispositivo electrónico? No, yo 100% libro, o sea, por supuesto, yo leo siempre, casi siempre en papel, porque me gusta tener los libros y me gusta, en fin. Sí, yo y leo de todo, básicamente leo cosas, por supuesto, asociadas a mi profesión, cosas de economía, todo tipo de cosas, pero leo mucha novela porque ficción en general me gusta mucho
y eso siempre trato de estar leyendo algo Recomiéndanos una. Pues mira, de las últimas cosas una cosa que recomendé en su momento hace poquito fueron las novelas de escritoras mexicanas que leí varias. Afortunadamente hay un boom de escritoras mexicanas que yo creo que es muy exitosos y pasa por Guadalupe Nettel, Cristina Rivera Garza, en fin, ahí se me fueron algunos nombres ahorita, pero a Temporada de Huracanes ahí se me fue su nombre, en fin, Casas Vacías de Brenda Navarro, ese tipo de cosas que he estado leyendo son, me parece, muy interesantes y ya lo recomiendo ampliamente. Bueno, vamos a la famosa sección de los 7 pecados de Tour. Yo te voy diciendo cada uno, tú me dices lo primero que se te ocurra, pero en serio, de chóngate, Gerardo. Avaricia. Lo peor del mundo. Es algo, no sé, despreciable, me parece. Envidia. Pues no es cierto que haya envidia de la buena y de la mala. La envidia siempre es mala consejera, así es que recomiendo a la gente no envidiar nunca de ninguna forma a nadie, porque cada quien tiene. ¿Pero tú has tenido alguna envidia, por ejemplo, a un rockstar, nada más por saber? Pues envidiecilla, yo diría. Ira. Pienso que es un pecado, como muchas cosas, cuando se está en el extremo. Pienso que es natural a veces molestarse, enojarse, pero la ira también como algo muy cotidiano y muy regular o muy frecuente, pues pienso que es un pecado que una pérdida de tiempo, además. ¿Por qué enojarnos? Es vivir enojados. En fin, no es algo que pienso que está bien que sea considerado un pecado capital. ¿Gula? Eso no debe ser un pecado, o sea, eso es algo que creo que todos deberíamos disfrutar. Bueno, creo que todos disfrutamos una buena comida y tal. Quizá en exceso, como todo, pues está mal, pero un poco de gula siempre está bien. ¿Qué platillo? Pues la comida mexicana en general es mi favorita, de todo tipo, ¿no? O sea, yo ahí creo que hay espacio para la gula, pero está bien. Porque, ¿lujuria? Pues no, ¿ese es un pecado? No sabía, pero Graciela. No, bueno, pues creo que también es algo en parte natural, como muchas de las cosas de los pecados, insisto, están un poco, hasta cierto punto me parece que es normal y humano. El tema es el exceso, ¿no? Eso es lo que yo creo, como todas las otras pecados, el exceso siempre es lo que está un poco mal, pero yo creo que un poquillo no siempre está de los demás. Amén, hermano. ¿Pereza? Esa fíjate que, de nuevo, o sea, un poco descansar a veces, tomarse un espacio, o sea, una mañana lenta que siempre se aprecia, está bien. La pereza como forma de vida, pues sí, pienso que es una cosa terrible, un desperdicio de alguna manera, pero también hay que respetar. Pero sí creo que en exceso, como todo, es malo, pero a la pereza, el descanso creo que es necesario también a veces para la recuperación. Soberbia. Eso, por cierto, he sido acusado varias veces en Twitter de ser soberbio. Ese es quizá lo que más me acusan en Twitter, que me dicen eso. Y mi madre siempre me decía que procurara no ser soberbio. Y trato de no serlo, por ejemplo, pero a veces hay una línea delgada en la que no es fácil distinguirla. Pero bueno, trato de no serlo. ¿Ese sería tu defecto y en todo caso cuál sería tu virtud? ¿O es una virtud? También te la dejo así. Yo sí creo que puede ser un defecto, porque sí, a veces creo que efectivamente uno puede pecar fácilmente de soberbio cuando uno piensa que lo que hace o dice está bien, y eso pues sí me pasa a menudo, la verdad lo debo reconocer. Es quizá, digamos, de esos pecados que estaría yo más cerca de cometer, pero bueno. ¿Cuál sería en tu cabeza el concepto de felicidad o tu máximo logro a alcanzar en esta vida, o los tienes separados? La felicidad es una cosa muy peculiar, porque son más bien como chispazos y momentos, ¿no?, de felicidad los que uno suele tener. Y eso, la verdad es que he tenido una buena dosis de ellos a lo largo de mi vida y en ese sentido estoy muy satisfecho con lo que he logrado. Lo otro lo más cercano a la felicidad es la tranquilidad. Es algo, quizás es un cliché, pero es cierto. Y la verdad es que en ese sentido la tranquilidad, la satisfacción contigo mismo, creo que es muy importante.
y yo en eso me siento feliz por eso, ¿no? Yo estoy satisfecho de lo que he hecho, de las decisiones que he tomado. Por supuesto que siempre hay cosas que uno se arrepiente, pero en general estoy satisfecho de las cosas que he hecho, de lo que he construido familiarmente, de mis hijos, de ayudarlos, de tener tiempo y espacio para ellos y en fin, esas cosas creo yo es lo que hacen a uno tener una vida plena y satisfactoria, y yo en ese sentido estoy muy satisfecho y feliz en esa dimensión. Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por estos minutos, por darnos chance de cuestionarnos, de repensar las cosas, de contrastarlo. No venimos a coincidir, sino precisamente a nutrirnos con estos contrastes. Muchísimas gracias a ti y gracias por tu tiempo. No, gracias, Yoli, por la invitación, y un saludo a toda la audiencia. Gracias a ustedes, estos 7 pecados, el tour, ya sabe, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos la próxima.